esta conductora firme, sarcástica, seria, y ellos en un relajo total. Ahora no digo que todos, no todos nuestros VIP fueron así. Ay, pero sí habían algunos que decían, ¿para qué lo invitan? Ay, qué necesidad teníamos de tenerlo aquí con su carota. Sí, se vaya a su casa, que se vaya a grabar, si están felices. Pero si lo hubieras dicho y el rating, mira. Pues te lo juro que sí tenía muchas ganas, pero a mí no me dejaron decir muchas cosas. No, eso está muy mal. Sí. Está muy mal, muy mal, porque nosotros adoramos a la Lola que lo dice, no lo dice, que pues es no la me tacha dejaron, que... pero hubo un momento donde a una actriz que quiero muchísimo, de verdad, y que le fue muy bien. Qué bárbara, no voy a decir si ganó, si no ganó, yo eso no lo voy a decir. Pero esta actriz que es hermosa, encantadora y que le fue muy bien, algo comentó y sí le tuve yo que contestar. Esto fue fuera fuera de cámaras, y me dijo, tienes razón. Y me dijeron, Lola, y yo, perdón, es que yo no podía quedarme callada. Pero la quería, usted señora sabe que la amo con todo el corazón, ya sabrán quién es. No, y tú sabes que también te adoramos muchísimo y te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. Esperemos que haya otra temporada más de El Rival Más Débil, te queremos seguir viendo constantemente. Y antes de despedirnos solamente te voy a hacer una pregunta. Te has despegado ya mucho de la academia, sí. Ya esa parte queda atrás, pero ¿cuál es tu opinión de esta nueva Academia Kids que va a iniciar aquí en Azteca y que es como una parte como sensible del proyecto? Ok, yo lo que quiero espero de verdad que todas las audiciones que se estén haciendo sean conscientes de los que están haciendo las audiciones, y esto es un tip, de que el niño quiere estar, no que su papá lo está llevando. El niño tiene que vivir su sueño, no el sueño de los papás, porque en la generalidad de los casos de todos estos niños que empiezan actuando no es porque ellos quieran, traen el talento, pero ellos no quieren, el papá sí, quiere que su hijo viva el sueño frustrado del papá. Entonces vamos a ser conscientes primero con eso. Entonces yo les suplico, por favor, a todos los papás, sean honestos, su hijo quiere o no quiere, sin importar si tiene o no tiene el talento. Ahora, si no tiene el talento, tampoco sean ciegos, no lo tiene, no se lo podemos crear. Y si tiene el talento pero no quiere, ya, por favor, déjenlo vivir su sueño. Es un momento muy difícil, porque al niño se le puede crear un trauma o le puedes crear realmente la pasión, y entonces le puedes dar la disciplina que necesita para continuar en la carrera. Por supuesto. Entonces yo espero que vaya bien y que sea un gran programa de televisión. Esa parte de, señora, su hija no tiene talento, no cantas, me suena mucho. Ay, pero háganme caso, por favor. Algo así como, Yolette, tú no cantas. No sé de quién hablamos. Me sonó. No sé. Pero bueno, mi estimada y queridísima Lolita Cortés, te adoro, mi amor. muchas gracias, sabes que te queremos mucho. Muchas gracias. Toda la suerte del mundo para El Rival Más Débil, y te vemos todos los sábados a las 11 de la noche. Todos los sábados a las 11 de la noche, Azteca 13. Perfecto, ahí la tienen la señora Lola Cortés, un monstruo en el teatro musical, ahora como conductora. Señores, ustedes tienen este gran programa el próximo sábado en punto de las 11 de la noche, por supuesto por Azteca 13.